¿Está haciendo ruido ya? ¿Pero qué cosa, viejo? Está en el aire. ¿Cómo le va? Está en el aire, ¿cómo anda? Venga cuando quiera, ¿eh? No, cuando quiera, Venga, no, cuando cuando tenga la quiera. chiva, ¿cómo? A ver, ¿está mirando ahí? Acá estamos. ¿Usted sabe que hubo gente que me dijo que usted hizo algún tipo de reprimenda o algo por el estilo porque Ortega no había llegado? ¿Cierto eso? Sí, muy cierto. Yo soy muy puntual. Usted es muy puntual. ¿Y a qué hora habíamos quedado? A las 7. La gente lo espera a las 8. Entonces yo dije, vamos a ver. Pero avíseme, Ortega. Vamos a ver y hacemos eso. Avíseme. Bueno, acá estamos como ¿Qué es siempre. esto? Como siempre, son tus derechos. Y tus obligaciones. Como es costumbre, ¿no? Yo hablo de las obligaciones y no hablo de los derechos, pero para que él respete mis obligaciones. Yo los derechos de él, hasta por ahí nomás. Bueno, si usted lo dice. Bueno, ¿cómo andamos? ¿Bien? Bien. ¿Esta semanita? Y semanita pre-feria judicial, Sí. bastante movida. Todos los abogados están muy loquitos, ¿no? Por Y estos sí, días. sobre todo los clientes se ponen muy ansiosos. Y dejarán algo para las dos primeras del día siguiente, al día que se reanude, digamos. Perdón, lo corrijo, 4 primeras. Ah, son 4. 4 primeras en provincia, 2 primeras en el Foro Federal o Nacional. Acá son 4. Bueno, el de ustedes no tiene 4 horas de gracia. En fin, es para que descansen un poco más seguramente, Así es. porque tienen mucho trabajo. Bueno, hablando de derechos, hablando de obligaciones, hablando de trabajos y demás, hemos planteado que este programa está para recibir todas aquellas iniciativas, y más que nada iniciativas, consultas o dudas de nuestros vecinos sobre cómo actuar en defensa de sus derechos o cuáles son realmente sus obligaciones ante determinada situación. Muchas veces hablamos sobre los derechos y las obligaciones que tiene cada uno, pero lo que más nos pide la gente es saber cómo se puede hacer cumplir esos derechos y mantener esas obligaciones. Entonces, ante el incumplimiento de alguien, ¿qué puerta hay que tocar? ¿Sí? Decía alguna canción por ahí. Bueno, a ver, nos abocamos un poquito a eso. ¿Qué puerta hay que tocar en cada caso? A ver, digamos, a partir del año 94, con la reforma de la Constitución, ¿Sí? se están promoviendo distintos canales, que algunos existían y otros fueron mejorados, donde el contribuyente, el vecino, el ciudadano, como queramos llamarle, puede reclamar lo que entiende es una vulneración frente a un derecho que tiene. Bien. Y así se crean organismos nacionales, provinciales y locales que tienden a dar esa protección. Vamos a empezar a tocar uno que tiene raíz en la nación, en la provincia y en el municipio, que son las famosas defensorías del pueblo. Bien, entonces, este tipo de defensorías o este tipo de acciones que tienen los ciudadanos, vecinos, como usted prefiera llamar, usted se va a limitar a contarnos a lo que tiene que ver con la administración pública, es decir, con hechos o resoluciones que provengan del Poder Ejecutivo nacional, provincial, municipal, ordenanzas, leyes y demás, o también a la convivencia entre civiles comunes como usted y yo. No, acá estamos hablando de circunstancias de conflicto. ¿Sí? Obviamente es muy claro que toda resolución judicial no es revisable en estos ámbitos que vamos a charlar hoy. No es revisable. La justicia tiene su propio mecanismo y sus grados de apelación, de alzada que llamamos, que va a ir buscando canalizar esas discrepancias o esos enojos con alguna resolución, por ejemplo, judicial. Okay. Queda fuera lo judicial, queda fuera de lo que es estos organismos que ya vamos a comentar. Okay. Y decimos que la Defensoría del Pueblo de la Nación ya está contemplada en la Constitución Nacional. Después tenemos la de orden provincial y la local, que vamos a hablar un poquito más de eso, a partir de lo que es la sanción de una ordenanza que crea la figura y crea la forma de elegir a sus integrantes. Bien, entonces, pregunto. Constitución Nacional dispone desde el año 94 la creación de esta figura, pero la dispone para el ámbito nacional nada más, claro. Y después son las provincias y los municipios las que la generan con iniciativa propia. Sí, eso es correcto, en cuanto a la formación, la génesis. Okay. Y puede haber alguna juxtaposición de funciones que pueden darse en unas u otras.
Bien, correcto. Entre distintas defensorías, de distinto nivel, digamos. No, exactamente, no se excluye. Ajá. Hay cuestiones que podrían vincularse en una o en otra. Y pueden llegar a trabajar así en conjunto. No, no es digamos. trabajar en conjunto, hablamos de competencias que se dan en ambos estamentos, Ok, no en trabajo conjunto. bien, ¿Correcto? ok. Y bueno, toquemos un cachito muy rápido el tema de Quilmes, si quieren. ¿Te Defensoría. parece? Sí, y arrancamos por la comuna, después vamos a la provincia y después vamos a la nación. Muy particular. Hoy vamos por la comuna. Hoy vamos por la comuna. A ver, ¿cómo es? Esas cosas de la vida hizo que cuando se cree la Defensoría del Pueblo, yo sea el primer asesor letrado de la Defensoría del Pueblo. Cuando se creó, Mire. en donde otro vecino de Quilmes, de Bernal, el doctor Salustio, Sí, José María fue el primer defensor del pueblo de Quilmes. Ajá. ¿Año? Y eso fue, ¿cuánto se privatizó Aguas Argentinas? Fue para esa época. El 90. 90. 90, En los 91, en los Bien. 90 fue. Porque me acuerdo siempre ese hecho que coincidió. Sí. A ver, Pérez, si empezó el mandato de Menem en el 89, Sí. 91. Por ahí fue. Sí, sí. Bueno, y ahí armamos con él y con alguien que ya no ha fallecido, Norberto Espina, Ajá. armamos toda la estructura de la Defensoría del Pueblo General. Y yo estuve ahí 2 años. en mi ¿Cómo es caso. esa estructura? A ver, perdón, ¿quién lo designa primero? Eso se designa a través de una comisión del Consejo Deliberante. Ajá. Y A propuesta de... Y a propuesta de los concejales, tiene un tinte político, cuando no debería tenerlo. Ok. No debería tenerlo. Ustedes eran los primeros, no tuvieron tinte político. ¿Sí? Sí, también. Sí. También. ¿Se le da a la oposición o a...? Bueno, después, ¿qué pasa? Tenés un defensor del pueblo general Sí. y encontramos defensores adjuntos. Ok. Y siempre, lamentablemente, son la variable de ajuste. Correcto, en vez de 9 hay 3. Si el recambio del fusible está un poquito más abajo. No, de entonces... recambio. De tener unanimidad en un voto de nombrar al defensor del pueblo. Hablamos de la comisión. Está bien, está bien. Hay 3 adjuntos, creo que son ahora. Y después vamos a hablar del hoy de la Defensoría del Pueblo. Bien, bien, primero vamos a ver la estructura y cómo se los elige. Y hay un secretario general. Ajá. Lo vota un voto, mayoría siempre del Consejo Deliberante. Del Consejo. Pero Es hay- decir, la comisión, Hay una comisión integrada por concejales, sí, que es el primer paso. Bien. Para luego lo votan los 24 concejales, el Consejo Deliberante en pleno. bien. Y hay una presentación así por concurso, No, de no, no. postulantes, no hay. Y voy a tener un ejemplo. A ver, Yo sé mucho, he leído la experiencia. Lo mismo pasa, por ejemplo, con los jueces de faltas, claro, que son vitalicios. sí, El municipio de Tandil, por lo menos hace un tiempo atrás, elegía por concurso público, como debería ser, a los jueces de faltas. De manera que se presentaba a concursar con antecedentes, con la posición, y no prontuario. con quien querría o se sentía capacitado o representaba una cuestión. Ujú. Bueno, el caso de Quilmes eso era en Tandil. Sí, El caso de Quilmes no es así. Directamente se elige en el seno del Consejo Deliberante con un procedimiento especial. Pero es el Consejo Deliberante quien selecciona y termina votando a los funcionarios. volvamos al defensor, Sí. que es el tema que más nos ocupa hoy. Entonces, la estructura ya lo tenemos designado por esta comisión que lo propuso al honorable Consejo Deliberante, y el honorable Consejo Deliberante, sin necesidad de ser ratificado por el Ejecutivo, lo designa por ordenanza. No, es un decreto interno del Consejo Deliberante. Ok. No es ordenanza. Entonces, ¿este defensor tiene dependencia del Consejo? No. Tampoco. Teóricamente, Es autónomo. teóricamente hay un artículo que dice que no tiene dependencia económica, institucional, funcional, ni de nada. ¿Y qué le paga el sueldo? Sí, bien, pero no tiene dependencia. Debería tener presupuesto propio que lo distribuye, cosa que no ocurre. Bueno, a ver, tiene que tener un presupuesto. ¿Quién le adjudica el presupuesto? ¿Sale del presupuesto del Consejo Deliberante? Claro. ¿Sale del presupuesto del Ejecutivo? En el presupuesto general de la municipalidad tiene un ítem Sí. para la Defensoría del Pueblo. Ok, bien. Entonces cuando se vota el presupuesto general, una parte tendría que ir para, Sí. para eso. Bien, ok. Tenemos un defensor y usted me habló de varios adjuntos. Sí, creo que son ahora, está en una baja, no hay defensor nombrado, nada ahora, está céfala. Creo que son 3 en la actualidad, Ajá. o deberían ser 3 los adjuntos. Bien, ya sabemos quiénes son. Vamos a lo más importante. ¿Qué temas son los que pueden abocarse ellos a resolver o por lo menos a asesorar para que los demás encaucen su reclamo? Los temas son muy amplios. Tema de servicios públicos,
Inclusive pueden investigar, cosa que no ocurre, y ahí vamos vinculando lo que estamos hablando, el accionar municipal en algunos ítems, dije de servicios públicos, bancos, es muy amplio la competencia. Y en aquella primera experiencia que tuvo Quilmes, de la cual vos conocés bastante por haber estado en la Secretaría, ¿qué pedía la gente? ¿A qué se presentaba? Necesito asesoramiento. Mire, me estafó este. No, vamos a ver, si hablamos de esa gestión. Sí, hablemos de ahí. Recientemente había incurrido en la vida quilmeña Aguas Argentinas, los franceses, y eran múltiples. Había problemas de tarifa, de conexión, que los cortes, que la exhibición de jubilados. Es una situación que conozco actualmente, o parecida. No, pero aquella fue bravo. Pensemos que Aguas Argentinas vino de privatizar el servicio sanitario, la famosa COSQUE de Quilmes. Venía de un servicio municipal a un servicio privado. Un servicio municipal que se mantenía histórico, con deficiencias, era medio desastroso en el sentido de cómo está organizado. Hablamos siempre agua y cloaca. Cambió a mano privada, con la voracidad de la década del 90 y del privado, cambió todo. Y eran infinitas los reclamos que había contra Aguas Argentinas. A ver, yo creo que no estaba preparado. Aguas Argentinas, ¿sí? Como la empresa, en ese momento llamaba Aguas Argentinas. No estaba preparado. Aguas Argentinas no estaba preparado el consumidor, tampoco, que es el usuario común, y no estaba preparado el que tenía que regular todo eso. Bueno, también ahí nacen otros temas, que también es un lugar donde se puede reclamar, los famosos entes reguladores, que también son ese era el ETOS. El ETOS era el de agua. El de agua. En su momento había gas, agua y energía. Bien, para no irnos mucho por la rama, porque si no podemos abrir esto, es un árbol, realmente es un árbol. Pero volvamos al tema principal de hoy, que es el defensor. El pueblo en Quilmes. Entonces, ¿quién es? Acabo de decirlo, no me prestó atención. Repítame. Está Céfala. Por eso, ¿por qué está Céfala? Porque, no sé, pregúntale a los responsables, ¿no? ¿Cuánto hace esta Céfala? Y yo creo que hace ya desde el mes de octubre que vencieron los mandatos. Bien. ¿De qué extensión en tiempo son los mandatos? Si es que la hay. Sí, la hay. Si no me equivoco, no estoy seguro, porque hubo una ordenanza que sufrió de mi época a la fecha innumerables cambios, innumerables. Imagino. Creo que van por 2 años. Por 2 años. Es decir, que van con las renovaciones de medio término y con las generales. Pero no van a elección. Pero, bueno, a ver. Y sí, van coincidiendo. Es muy extraño. Si es cada 2 años, sí, coinciden temporalmente. Temporalmente, vamos a decir temporalmente, nada más. Okay. Y el que asume puede ser algún cambio. En fin. Bueno, entonces, tenemos quién es, tenemos cómo se elige, tenemos algunos de los temas por los cuales... Las competencias. Las competencias. Bien. ¿Cómo hace el ciudadano común para llegar a ese señor hoy, acá en Quilmes? En la Defensoría del Pueblo se presenta el reclamo. ¿Y dónde es la Defensoría del Pueblo? Ahora está en Alberdi 500. ¿No? En el Palacio Municipal. Sí. En el municipio. Ahí están ahí. Y debe ingresar, digamos, sus expedientes, el tratamiento y demás. ¿Va por mesa de entrada del municipio? No, tiene su propia secretaría. Ahora por el expediente digital de los últimos tiempos quizás es común, pero tiene la mesa de entradas común, porque genera el GEREVA, que es el expediente en otros tiempos, y da directamente en la Defensoría del Pueblo. Bien. Y entonces, el lugar físico en el cual se lo puede ubicar es allí en Alberdi 500. Sí. Yo necesito tener algún tipo de asesoramiento letrado, o lo que voy a buscar justamente es un asesoramiento. Tiene 2 o 3 ingredientes centrales. Sí. Primero, que la gratuidad. Bien. Segundo, se presenta la parte, no hace falta patrocinio letrado. Tercero, yo siempre aconsejo acompañar documentación en el reclamo, una factura, una comprobación de facturas, una foto, etcétera. Y tercero, termina no siendo vinculante. ¿Qué quiere decir? Hasta ahí llega la función. Okay. No tiene imperio, ¿no?
pero es un órgano importante. A ver, no tiene imperio y cumple una función importantísima en lo que es asesoramiento. Acompañamiento en la gestión del reclamo del vecino, ¿tiene también? Es decir, el vecino va al defensor. Y no levanta en algún tiempo lo hemos hecho. Levanta un teléfono y le dice, señores de Sí, AISA, sí. pasa a otra pregunta en la esquina. En algún momento lo hemos hecho en la vieja época y daba resultados. Iban y lo arreglaban, el parche, la rotura, qué sé yo. No hay la función estrictamente. Bien. Porque es independiente del Departamento Ejecutivo Municipal, ¿correcto? Bien. Por eso que hay otros organismos que también se dan en el ámbito municipal que tiene un poco más de vuelta, más de rosca política y Bien. muchas veces soluciona conflictos. Buscando esa rosca política o ese lugar de decisión, de la capacidad de gestión y demás, el asesor, defensor del pueblo, ¿le pone en conocimiento al Ejecutivo o al Legislativo su opinión, su dictamen sobre la cuestión que usted le llevó para analizar? Sí, porque tiene obligación, si no ha cambiado la normativa, tiene obligación de rendir cuentas al Consejo Deliberante. Bien. Cuentas anuales. Es más, yo recuerdo que tengo un ejemplar del informe de lo que fue nuestra gestión. Se llegó a imprimir en un libro. Ajá. Bueno, pero esos son informes de gestión. Yo me refiero de la gestión puntual ante una presentación de un tema específico. Sí. Yo termino como defensor del pueblo de recibirlo al señor Villa, ciudadano común de Quilmes, que me trajo esta situación. Mire, señor del Ejecutivo, o mire, señor del Legislativo, por lo que yo pude apreciar y asesoré a esta persona, acá, la empresa tal debería hacer tal cosa. ¿Eso existe? Y yo, puede ser oficioso. Oficioso, De buen tino. no porque No, esté yo no reglamentado tengo. en algún lado. No lo tengo. Pero podría ser, si yo tengo 25 reclamos por semana sobre El mismo tema. Decir, che, muchachos, presten atención a esto. Por eso digo, de buen tino, de buena gestión. Sí, podría ser tranquilamente. ¿Sabe que por todo esto que estamos hablando, yo lo veo como muy limitado? Muy limitado. Tiene sus límites, tiene sus límites. Es más, la defensa del pueblo en algún lugar está cuestionada por justamente esto, por sus alcances, qué estructura y para qué. Lo que pasa es que como todo organismo, tiene vuelo en función de quién lo pilotea, no tengo ninguna duda. Claro, pero fíjese que los otros, vamos a llamarlo entes, que tienen a su cargo la supervisión o el control, ¿sí?, o la regulación de alguna actividad específica prestada por alguna empresa que da un servicio público, hasta tienen poderes punitivos, porque pueden imponer multas y demás, ¿no? Ahí sí hay poder. Acá sí. Lo veo un poco, vos dijiste que no es vinculante. No, es un poco mucho más laxo, por eso viene la pregunta y mucha mirada crítica, claro, sobre ¿para qué está? ¿Para qué está? No sirve para nada, entre comillas. La pregunta iba a ser esa, ¿para qué está? Y sí. Y bueno, insisto, todo organismo tiene lustre si el piloto lo lustra. Ahora, si el piloto hace silencio y... Claro, pero en la democracia no se puede depender tanto de la persona. Pero no es en la democracia, son... A ver, en cualquier... Un juzgado sí, brilla o es opaco por el imperio que le dé el juez. A ver, sí, que le dé el juez, que es el soberano. Los abogados, los empleados se relajan, no trabajan bien por el ímpetu que impone con su ejemplo el juez. Si uno tiene un ejemplo que va para atrás, ¿qué podemos esperar? Bueno, ¿cómo puedo hacer yo entonces como ciudadano común para impulsar la elección de un defensor del pueblo? Y hoy por hoy la norma no lo permitiría, pero podría ser la presentación en el Consejo Deliberante, una petición. Y bueno. Bien, yo entonces, consejo puede ser, no es un asesoramiento porque no soy quien para hacerlo, consejo tampoco, pero una opinión, vamos a decir así, simplemente una opinión. Sería conveniente que cuando uno entienda que hay una persona con una integridad, por un lado, pero más que nada con mucha formación en lo administrativo, porque esto depende del derecho administrativo 100%, pudiera acercarse
las épocas previas, digamos, a las elecciones como esta, momento en el cual se están confeccionando lo que antes eran sábanas, van a seguir siendo sábanas. Y ahora la elección del 7 De septiembre. son 2 paños. Es Son 2 chiquitita. Es el paño de legisladores provinciales y de concejales. Bien. Es re chiquitica. ¿El consejo? Concejales Y no, el consejo escolar. va abajo. Ah, va abajo del consejo deliberante. Claro, son 2 pañitos, re chiquitas. Bueno, entonces, si usted tiene conocimiento de personas así transparentes, leales, que no tengan un interés particular, sino el interés legítimo de la defensa del pueblo, acérquese a quien usted considere que va a ser su representante, a quien usted va a elegir para que sea su representante en el Consejo Deliberante, y propóngale a Juancito. No, Juancito no, porque puede llegar Sí, a... no. Ella estuvo en la Secretaría, ¿no? Yo digo que es un organismo que funcionando bien, Sí. con cojones, con independencia, es una voz que se hace escuchar. Pero insisto, la impronta de quien la pilotee le va a marcar el perfil. Y los defensores del pueblo son algunos honrosos, me vienen nombres en la memoria: el doctor Obdulio Rosano, el doctor Fuimos al junto, ¿no? Y después fue... no fue defensor, fue defensor de derecho. el doctor José Estebao. Ujú. No quiero dejar a nadie afuera, nombres que me vienen, que algunos ruidos hacían. Bien. Después pareció una tintorería, porque la plancha volaba que daba miedo. Bien. Bueno, no sé si se entendió la sutil ironía del doctor don Jorge Villa. Bueno, creo que algo hemos despejado respecto de las dudas que usted y yo tenemos siempre y que le trasladamos a Villa. Algunas las resuelve con una idoneidad y capacidad bárbara, y otra dice, espere que lo estudio. Y eso es lo que me parece mejor. Me parece muy bien, cuando uno esté al 100% convencido de algo, que vaya a la biblioteca. ¿Va a la biblioteca? Biblioteca de libros de papel, ¿Va a la biblioteca de libros de papel? biblioteca digital. Bueno, yo vengo de la formación de abogado hace 40 años, Sí. del libro de papel, ¿no? Y a veces cuesta un poco. Igual hay que estar actualizado y la tecnología hay que traerla, No cabe duda. Pero soy el de los libros que marca todavía. Inteligencia artificial. Tanto que sea inteligencia humana, la que yo... Sí, pero no la desperdicie, porque si no va a ser un analfabeto dentro de pronto. Bueno, señores, esto ha sido, ya por hoy hemos hablado bastante Suficiente. y esperamos haber dado algo de transparencia sobre las funciones, la manera de elegirlo y cómo puede llegar usted hacia él, de la figura, ¿cómo se llama? El nombre correcto, es el defensor público, Defensor del pueblo. defensor del pueblo. Y originalmente era Ombudsman, una palabra Era extranjera, Ombudsman, pero exacto. traducido es defensor del pueblo. Bueno, como defensor del pueblo de ustedes y del tiempo de ustedes, les pido por favor, haga el cierre. Nos vamos, Nos vamos, sí señor. nos vamos. Hasta- Pero antes, ¿por qué no me dice dónde estamos? Cuando nos vamos, me dice, cuando estamos. Usted no lo dijo, es nomás que estoy yo para recordarle. Usted ya sabe que estamos aquí. Esto es Bernal TV, nos pueden seguir en Facebook y en YouTube también, porque todos los programas Sí, señor. van a estar, no, ya están. Este estará dentro de 24 horas en el canal de Bernal TV de YouTube. El señor Juan Jorge Villa también lo pone en sus redes sociales y Claudio Ortega también. Pero perdóneme, Sí, nosotros somos bernalenses de corazón. por supuesto. Y físicamente, Bernal, ¿dónde estamos? En este momento, más que físicamente, estamos disfrutándolo ¿Dónde? en el Chaco, por Ah. supuesto. Él me lo pide a mí que lo diga porque yo tengo la patente y él no la tiene. Por eso él no puede decir los nombres comerciales y yo sí. Lo lamento, doctor Villa. Bueno, gracias. Aprovechamos, agradecemos a todos los chicos que siempre ¿Cómo nos no? atienden también y a Alejandro. El Por dueño de supuesto. aquí de- Sí, señor. Nos vemos. Nos fuimos. Hasta la semana que El viene, martes. cuando Villa esté sentado acá esperando que yo llegue. Y ahora me voy antes. Chao, Ortega. Hasta luego. Nos vemos.